Las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero, arrancaremos con el tema que estaremos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué cambia con los cambios en el gabinete? Luego hablaremos de cómo debemos los mexicanos en general y el gobierno en particular reaccionar ante las tonterías de Donald Trump. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor, Jorge, Javier, muy buenas noches. A menos de 5 días de presentar su tercer informe de gobierno, el presidente Peña Nieto anunció cambios, finalmente los cambios en su gabinete para, dijo, hacer frente a las nuevas circunstancias y desafíos que tenemos como país. Los cambios anunciados son los siguientes. Aurelio Nuño deja la oficina de la presidencia y se convierte en el nuevo secretario de Educación Pública en lugar de Emilio Choyfet. Francisco Guzmán, antes coordinador de asesores del presidente, queda a cargo de la oficina de la presidencia. José Antonio Meade ocupa ahora la Secretaría de Desarrollo Social y Claudia Ruiz Massieu se convierte en la nueva canciller. Rosario Robles deja la Secretaría de Desarrollo Social para sustituir a Jesús Murillo Caram al frente de la SEDATU. Enrique de la Madrid, exdirector de Bancomex, es ahora el secretario de Turismo en lugar de Claudia Ruiz Massieu. En la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales sustituye a Monte Alejandro Rubido. Rafael Paquiano pasa de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental a ser el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sustitución de Juan José Guerra Bud. El gobernador de Querétaro con licencia, José Calzada, es el nuevo titular de la Zagarpa en sustitución de Enrique Martínez y Martínez. Finalmente, el exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, es ahora el titular del ISSSTE en sustitución de Luis Antonio Godina. Cabe señalar que el único cambio en el gabinete que se había registrado en esta administración fue el de la Procuraduría General de la República, titularidad que ocupa actualmente Arely Gómez en sustitución de Murillo Caram, quien pasó a la SEDATU, pero ya dejó de ser secretario de esta secretaría. Estos cambios, junto con los cambios en los liderazgos en los tres principales partidos que incluyen al partido en el gobierno, inicia la segunda mitad del sexenio con una nueva e interesante alineación en el gobierno, pero también en la oposición, Héctor. Bueno, en la oposición poco todavía, ¿no? Sí. En la oposición vemos poco nuevo. Yo creo que es importante decir que estos cambios que ha decidido el presidente Peña Nieto afectan fundamentalmente el campo de la sucesión presidencial en el ámbito del gobierno y en el ámbito del PRI, y quizá de sus aliados. Esta no es la sucesión de antes, de que el candidato del PRI va a ser automático presidente de México. Esta sucesión tiene de interesante, como las anteriores, que los precandidatos que están ahora puestos en la mesa tienen que ganar su pleito interno contra los otros y luego tiene que ganar la elección. Claro. De manera que estamos hablando de un proceso todavía bastante largo. Bueno, dicho esto, a mí me pareció que Peña Nieto, bueno, primero creo que nadie adivinó lo que quería hacer Peña Nieto. Creo que deberíamos de tomar nota de que el oficio de adivinar las intenciones del presidente quedó un poco, digamos, derrotado en esta ocasión. Y no se les filtró nada, ¿no? Bueno, pero hizo Peña otra cosa interesante, en el sentido de que, sin cambiar realmente de baraja, porque son fundamentalmente las mismas, sin embargo es un juego distinto. Es realmente un juego distinto, a querer o no. Para empezar, sostiene a sus dos pilares, yo creo que muy desgastados, pero muy sostenidos por él, contra viento y marea, el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda. Pero pone en la mesa, pues yo diría que por lo menos 3 nuevos precandidatos, si no es que 4, eso es al gusto del siguiente adivinador de las intenciones del presidente. Ahorita va a hablar Jorge. Y el hecho de que de pronto se abra la baraja y sean 5 o 6, pues también protege un poco a los dos, digamos, de base que están, porque diluye
la zona de crítica y la zona de observación de la opinión pública. Hace a sus precandidatos más en número, los hace más visibles y los hace también más vulnerables, porque a partir de ahora empiezan a ser parte normal de la crítica pública y están expuestos a sus propios resultados. Entonces, yo veo ahora, vamos a decir, por resumir, teníamos 2 precandidatos presidenciales claros, sólidos, desgastados, y hoy tenemos 5 precandidatos, añadiría a Aurelio Nuño en educación, añadiría a Mid en Cedesol y a Calzada, que ha sido el mejor gobernador de la República, aunque está en una secretaría no muy visible como Agricultura. ¿Por qué no? También a Claudia Ruiz Massieu. Y para mí siempre está sentado en la mesa alguien de quien nunca nadie habla, pero que es Pedro Joaquín Córdoba. Sí, sí. De manera que el asunto se volvió... Y Beltrones. Y Beltrones, el presidente. Entonces, de manera que el asunto se volvió muy rico, se llenó de alguna incertidumbre, o aunque hay quienes no ven en esto más que una maniobra más para escoger solo a uno que ya tiene escogido de antemano. Creo que es el caso de eso, lo que opina Jorge. ¿Sí? De manera que intercambiamos eso. A ver, el adivinador. Jorge hoy se adivina en su columna de Milenio. Simplemente extrapolo lo que ha sucedido en los últimos 60 años a esta sucesión, que es la primera desde el 2000 donde hay un presidente del PRI en Los Pinos, porque obviamente la de 2006 no contó y la del 2012 no contó porque no había alguien que decidiera. Yo creo que lo que sí podemos estar de acuerdo es que quien va a decidir quién es el candidato del PRI es Peña Nieto. Yo creo que sí, nadie va a dudar de eso. Yo creo que esto es una típica decisión de esas como fue la de López Mateos, que es la más importante, porque sí es un poco el ídolo de Peña Nieto. O sea, le encanta eso no es adivinanza, eso es un hecho. O sea, eso no estamos vaticinando nada. Y bueno, ¿qué hizo López Mateos? Pues básicamente, que quede claro que voy a hablar de López Mateos, que no se me enoje nadie. Se dejó que gobernara Díaz Ordaz y se dedicó primero a cuidarse de su enfermedad, que era ya bastante terrible, y 2, a las viejas y a los viajes. Eso es lo que hizo López Mateos durante sus 6 años. Bueno, pues, y decidió desde el primer día que era Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz gobernó los 6 años y luego fue presidente. Punto. Muy parecido al caso, obvio, de Colosio con Salinas. El único que creyó que podía ser una alternativa viable, paz descanse, fue Manuel Camacho, pero solo él, nadie más, ni sus hijos, nadie. Y en ese caso, bueno, ahora tráelo a... Y ahora es Videgaray. Tú dices que es Videgaray. Yo creo que es Videgaray. Que es el que está gobernando ahorita, tú dirías, haciendo el símil con... Pues no tanto como Díaz Ordaz, porque Peña no está enfermo, es más trabajador que López Mateos, no tiene eso. Pero sí, yo creo que Videgaray es una especie de primer ministro que ha tomado las decisiones fundamentales, yo sí creo. Y creo que desde un principio decidió Peña que iba a ser él y va a ser él. Ahora, si pasa algo terrible, no tenemos el caso, de nuevo, con todo el respeto por los familiares y por todo el caso de Juan Camilo con Calderón, pues bueno, era Juan Camilo, o sea, no había la menor duda de que era Juan Camilo. Ahora, yo escribo hoy otro argumento. Hoy no mandaste tu columna a tiempo. No, pero mi argumento es que, a diferencia de los priistas de antes, ahora los priistas, el candidato priista va a tener, como dice Héctor, que ganar. Y si algo vimos con Peña Nieto cuando tomó la decisión en el Estado de México, es que no necesariamente se fue con lo que él quería o lo que le latía su corazoncito, sino que escogió a el candidato que tenía más posibilidades de ganar. Yo creo que Videgaray no tiene posibilidades de ganar. Uno, por el tema económico, desde luego, muy desgastado, y no veo que aquí a que termine el sexenio vaya a mejorar. 2, es el artífice de una reforma fiscal que tiene enojados a mucha gente. Pero 3, tiene la vulnerabilidad que no lo deja de perseguir, que es el tema de la casa de Malinalco, ¿no? Y si en el 2018 el tema de la elección va a ser la corrupción, pues es una gran vulnerabilidad. Yo por eso creo que Videgaray
ya se dio cuenta que él no puede ser, pero dijo, si no puedo ser yo, pues que sea uno de mis amigos. Una de mi gente cercana. Bueno, y tiene dos gentes cercanas. Ahora estamos adivinando. Bueno, pues de eso se trata. Ahora estamos adivinando a Luis Videgaray. Muy bien. Y yo creo que por eso, a ver, el hecho de sabemos que tanto José Antonio Meade como Aurelio Nuño son gente cercana a Luis Videgaray. Entonces, en ese sentido, creo que el hecho de que poner a jugar a estos dos fortalece indirectamente al secretario de Hacienda, pero no porque vaya a ser el candidato, sino porque puede ser alguien cercano a él. Pero es especular, desde luego, ¿no? Yo creo que es incorrecto decir que Meade es alguien de Videgaray. Yo creo que es alguien... fue secretario del sexenio anterior. Se tendrá una cercanía, pero que ¿por qué pudo trascender totalmente solo? ¿Por qué pudo trascender del sexenio pasado panista al sexenio actual priista? Pues lo que lo explica Javier es la amistad y la cercanía. Sí. El que protegió a Meade fue Videgaray. Aún así creo que es incorrecto describirlo como alguien de Videgaray. No. Aurelio Nuño sí trabajó para Videgaray, pero creo que también a estas alturas también siento que ya no es correcto describirlo como alguien de Videgaray. Pero en fin, yo trataría de hablar de otros dos temas que no tienen que ver con la sucesión. Creo que la decisión de cambiar a tu gabinete, 10 puestos de tu gabinete a la mitad del sexenio, podrían tener 3 objetivos. Uno que tiene que ver con que no necesariamente se excluyen. Uno que tiene que ver con la sucesión. 2, uno que tiene que ver con resultados. Después de 3 años, un corte de caja, está dando no resultados este gabinete para lo que yo quiero. Y 3, un tema que tiene que ver con el rumbo. Se necesita un ajuste de rumbo, etcétera. Y tú puedes aprovechar un cambio de gabinete para esas 3 cosas. Para abrir la baraja de la sucesión, para hacer una evaluación de resultados y hacer los ajustes necesarios, o para apuntalar un ajuste al rumbo o un cambio de rumbo. Me queda clarísimo que el criterio principal fue un tema de barajas rumbo a 2018. Sí, claro. Yo lo que diría es que yo diría que los otros dos temas son temas fundamentales desde mi punto de vista. Pero no se ven aquí. Y no se ven. Ahorita podemos hablar qué tanto sí o no vemos. Sí. Tal vez en educación, en fin, ahorita podemos hablar de qué tanto sí. Pero yo diría que el tema de los resultados y del ajuste al rumbo son fundamentales para ganar 2018. Sí. Entonces, no necesariamente se tienen que ver reflejados en los cambios en sí. Veremos el discurso el 2 de septiembre. El discurso también puede venir de ajustes al rumbo, puede venir desde el PRI, de Beltrones, etcétera. Pero yo sí creo que están relacionados a la baraja y a la posibilidad de quién puede, a las posibilidades que tiene cada uno de estos rumbo a 2018, el tema de resultados de un gobierno que así se vendió y el tema de ajuste de rumbo de un gobierno que después de 3 años, después de un último año muy accidentado, yo creo que sí necesita un ajuste de rumbo. Lo que sí queda claro es que en la baraja ahora, y yo incluiría también a Pedro Joaquín Caldwell totalmente, lo que pareciera es que sí ya tienen para cualquier coyuntura que se presente, ¿no? Nada más faltaba meter a Narro como un independiente. Era lo único que les faltó, ¿no? Ahí puede jugar un poco. Ahí viene. Pero ya tienen mujer si necesitan una mujer. En fin, ya tienen para todo. A ver, estamos de acuerdo en muchas cosas y en desacuerdo en otras, pero en principio lo que esto sí ha hecho es como refrescar mucho el ambiente político para el gobierno, abrir opciones, etcétera. Es verdad que si tú revisas los nombramientos claves de Meade y de Aurelio, pues encuentras gente muy cercana a Videgaray. Otra cosa es decir que van a jugar en trío para entre ellos decidir la sucesión. Pueden hacerlo. Pues sí. Pero es más probable que la lógica misma de la competencia vaya haciendo difícil ese asunto de que aquí estamos un grupo del gabinete peleando con todo el grupo del gabinete. Me parece en realidad que lo que sucede es que se fortalece políticamente mucho el gabinete de Peña y que en ese sentido el presidente va a tener que jugar de otra manera desde la presidencia, porque va a estar muy difícil que haga que pasen estos secretarios que son ya de alguna manera secretarios
cualitativamente distintos de los anteriores porque tienen un futuro político, o por lo menos eso es lo que quiere el presidente, que se perciba en ellos. Hacerlos pasar por la oficina de la presidencia como, creo que los va a tener que recibir, creo que va a tener que acordar con ellos, creo que va a tener que abrir su espacio por lo menos a estos que ha nombrado. Si no, en fin, sería un poco ilógico de la otra manera, porque él también ya está en el otro juego. Yo no creo que él tenga, este gobierno no creo que tenga un problema de cambio de rumbo. No cambia el rumbo. Yo creo que este gobierno trazó el rumbo y lo tiene puesto en la Constitución, en las leyes y en las instituciones nuevas que ha creado. Lo que le urge es lo que tú dijiste, son los resultados. Le urge que estas cosas empiecen a sentirse como tangibles, como reales. Le urge, obviamente, crecimiento económico. Pero eso es lo que ha cambiado. O sea, la circunstancia económica sí ha cambiado. Estamos viviendo una coyuntura muy difícil a nivel internacional y nacional, ¿eh? Así es. O sea, no es nada más viene de fuera, ¿eh? Lo de fuera, ¿eh? No. O sea, llevamos se han 2 cometido años errores y aquí. medio muy malos. Claro. Aquí, antes de que se descompusieran hace 3 semanas las cosas afuera. Bueno. Entonces, que no inventen ahora que todo viene de fuera. Y lo que viene... Ahora, se descompuso el petróleo. Sí. La economía americana no solo se ha descompuesto, sino está en un pico de productividad y de crecimiento. Es solo el petróleo. Pero es el petróleo y el crecimiento en China, que también a nivel externo. Nosotros, el crecimiento chino. Pero a ver, sobre el tema del rumbo, yo no estoy tan convencido, Héctor, por lo siguiente. O sea, creo en que muchos de los puestos que se cambiaron, hay disyuntivas dentro del rumbo general, disyuntivas muy apremiantes que están encima. Sí. En educación, la primera mitad del sexenio se dedicó, 1, solo a educación básica, y 2, básicamente solo a evaluación, y básicamente solo a la evaluación en 3 o 4 estados problemáticos, porque en los otros avanzó bien. Bueno, eso es lo que quieren seguir y olvidamos lo demás, la media superior que tú estuviste comentando, la superior que no se ha hecho absolutamente nada. Han pasado 3 años en balde. Y el ámbito cultural y artístico tampoco lo puedes descuidar. Bueno, por eso, pero de que puedes, está muy descuidado. Porque lo descuidaron 3 años. De parte de la SEP, ¿no? Por eso, lo que pertenece al ámbito de la SEP. Entonces, Nuño tiene una disyuntiva enfrente. Quiere seguir ese rumbo, que es concentrar todos sus esfuerzos, todo su tiempo, todo su capital político en ese tema, o ya realmente ser, no lo que era Choi Fed, un subsecretario de Educación Básica, como Reyes Tamés lo fue de Educación Superior. Bueno, pues este fue subsecretario de Educación Básica y de Evaluación. Bueno, tema de política social. La cruzada del hambre, nunca entendió muy bien nadie de dónde la inventó Rosario, probablemente de Brasil. Se la trajo de Brasil. Sí, es una copia de Brasil. Quiere seguir Meade con eso, a sabiendas que los resultados son muy magros, llenos de corrupción, llenos de filtraciones de todo tipo, o quiere ir pensando en qué puede rescatar de la vieja propuesta del sistema de protección social universal, siendo que Meade y el rector del ITAM, Arturo Fernández, fueron los 2 principales críticos o adversarios de Santiago Levy y de la propuesta de Levy. Perdón, por cierto, cualquiera que quieran hacer los secretarios, cualquiera que sea su proyecto, todos van a tenerlo que hacer bajo una nueva premisa, que es que no hay dinero, Es más, van a tener que recortar dinero. Entonces, hay menos dinero. Hay menos dinero. Entonces, por primera vez desde el 2005 viene un recorte presupuestal importante. Entonces, bueno, pues tú puedes decir, sí, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero lo primero en Cedesol, por ejemplo, es dónde van a meter la tijera. Sí. ¿Dónde van a meter la tijera en educación pública? ¿Dónde van a meter? No. Ya veremos. O sea, eso sí ha cambiado, ¿no? Eso es nuevo. O a lo mejor no les recortan a ellos porque son precandidatos, como dicen ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos platicando de los cambios en el gabinete y todo lo que implica para la segunda parte de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.